Pero, ¿qué sucede si lo que yo quiero medir es algo muy pequeñito, algo que mide menos de 1 metro? Bueno, fíjense acá. El metro, adentro, está dividido en muchas partecitas iguales. Y estas partecitas iguales y pequeñitas se llaman centímetros y nos permiten medir las cosas que son más chiquitas que 1 metro. Adentro de 1 metro vamos a tener 100 partecitas, es decir, 100 centímetros. Miren este ejemplo con animales que conocemos. Si tenemos que medir el largo del cuerpo de una ballena, que es enorme, voy a usar seguramente los metros. Pero si tuviéramos que medir el cuerpo del armadillo, que es más chiquito que 1 metro, usaríamos los centímetros. Es decir, el armadillo debe medir aproximadamente unos 30 centímetros. Es más pequeño que 1 metro. En cambio, la ballena tiene varios metros de largo. Centímetros para cosas pequeñas y metros para cosas más grandes. Pero si quisiéramos medir cosas muy grandes, requete grandes, como por ejemplo todo el espacio que hay entre mi casa y la escuela. Si tuviéramos que medir todo ese espacio, que es la distancia, imagínense si tuviéramos que hacerlo con los centímetros de la regla. No, nos volveríamos locos. Y si lo tuviéramos que hacer con la cinta métrica y los metros, también serían muchísimos. Cuando tenemos que medir cosas muy grandes como las distancias entre un lugar y otro, no usamos el centímetro, no usamos los metros. Usamos muchos metros y decimos que usamos kilómetros. Para medir las distancias que hay entre un lugar y otro, medimos en kilómetros. Y cuando queremos anotar los kilómetros que hay, escribimos una K y una M. Aquí les muestro, miren este ejemplo. Este es el mapa de Argentina, que ustedes conocen muy bien. Si yo quiero calcular cuánta distancia hay entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de Tierra del Fuego, este espacio es muy grande, entonces vamos a usar los kilómetros. ¿Saben cuántos kilómetros hay desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego? ¡Uf! Un montón, miren, 3.100 kilómetros. ¡Ah! Eso es mucho, mucho, mucho. Vamos a hacer un repaso. Escuchen bien. Cuando tenemos que medir objetos, usamos los metros, como por ejemplo para medir la altura de este árbol, que mide 25 metros. Cuando anotamos la altura y decimos que son metros, escribimos la letra M. Cuando tenemos que medir cosas más chiquitas que tienen menos de 1 metro, usamos los centímetros, las partecitas que están adentro del metro, como por ejemplo esta goma que tiene 6 centímetros. Y cuando anotamos los centímetros, ponemos CM. En cambio, cuando anotamos espacios muy grandes, cuando medimos espacios muy grandes, usamos los kilómetros, como por ejemplo para medir la distancia entre una ciudad y otra ciudad. Cuando usamos los kilómetros y los anotamos, escribimos la letra KM de kilómetros. ¡Uf! ¿Cuánto que aprendimos hoy? Centímetros, metros, kilómetros. ¡Wow! Ah, algo importante que les quiero enseñar antes de despedirnos. Cuando nos medimos a nosotros mismos, también usamos metros o cintas métricas. La mayoría de las personas medimos 1 metro y algunos centímetros más. ¿Recuerdan ustedes que yo les dije que dentro del metro había 100 centímetros? Eso quiere decir que si nosotros vamos contando con nuestro centímetro y llegamos hasta el 100, es porque ya tenemos
1 metro. Pero muchos de nosotros medimos 1 metro y algunos centímetros más. Entonces, cuando anotamos nuestra altura, tenemos que escribir las dos cantidades, los metros y los centímetros que medimos. Como este niño, por ejemplo, que el medidor llega hasta el 100 y por eso mide 1 metro, pero se pasa 10 centímetros más. Entonces ponemos 1 metro y 10 centímetros. Esto también lo pueden hacer en casa y nos pueden contar de paso cuánto crecieron este año y cuántos metros y centímetros están midiendo. Es por eso que ahora les toca jugar a ustedes. Agarren todo lo que tengan en casa para medir, reglas, metros, centímetros, y pónganse a medir las cosas que encuentren en casa que más les guste. Pueden medir el ancho o el alto, pueden agarrar un objeto y medir el largo. Usen lo que tengan en casa. Lo importante es que empiecen a observar los números para medir. Les estoy mandando unas actividades para que se animen a jugar con la longitud de los objetos. Y si tienen ganas, nos cuentan qué anduvieron midiendo por ahí. Les mando un beso enorme. Seguimos aprendiendo un montón junto a ustedes que están haciendo un trabajo genial. Y espero que me manden sus tareas. Así los recontra felicito, como todas las semanas. Les mando un beso grande y nos encontramos el próximo miércoles. ¡Mua! Adiós.